Confianza en la soberanía de Dios es el tema asignado para mí en esta noche y realmente antes de yo entrar propiamente en el tema quisiera decir en un par de minutos algunas cosas de la Reforma Protestante porque realmente, como dije ayer, este es el momento histórico en el que nosotros nos encontramos y para mí personalmente muy significativo poder anclar cada mensaje predicado durante todo este año, de alguna manera, en lo que ese movimiento fue y lo que su legado nos dejó. Hace 5 siglos atrás que Europa estaba viviendo lo que yo entiendo es algo similar a lo que Latinoamérica ha comenzado a vivir. Es algo temprano, yo lo ilustro de esta manera. Si las 12 del día sería como el clímax de ese movimiento, para nosotros son como las 5 de la mañana. Pero el sol ha comenzado a salir. En ese momento hubo muchos reformadores. Pero de todos ellos yo creo que hay 2 que son los que mejor nosotros conocemos y sus nombres son Martín Lutero y Juan Calvino. Lutero es conocido por su oposición y controversia, choque con la Iglesia de Roma, su lucha por entender cómo es que el hombre puede sentir paz para con Dios y finalmente su encuentro con el Evangelio y la paz, la liberación que él encontró cuando finalmente entendió el Evangelio y pudo nacer de nuevo. Ese es el Lutero que levanta y expone la doctrina de la justificación por la fe y habla de que realmente ese era el artículo o el principio sobre el cual la iglesia se levanta o se cae. Pero otro de estos reformadores, también conocido pero quizás un poco menos, es Juan Calvino. Y lamentablemente cuando la gente piensa en Juan Calvino, predominantemente piensa en predestinación. Y ciertamente él creyó en la predestinación, pero eso no fue lo que más destacó la predicación de Calvino. Raramente Calvino bajaba de su púlpito sin que quedara claramente expuesta la soberanía de Dios sobre todos los asuntos de los hombres. De alguna manera, la supremacía de Cristo, la soberanía de Dios sobre el mundo, esa es la columna vertebral de su teología, hasta el punto que Calvino entendió que este planeta no era más que el teatro donde Dios había decidido desplegar toda su gloria en el ejercicio de su soberanía. Esa idea de la soberanía de Dios para mucha gente es más bien como un concepto puramente teológico y complicado. Y yo quisiera decirles esta noche que ciertamente es un concepto teológico, pero es probablemente el concepto de mayor incidencia en la vida práctica de cada creyente. De tal forma que en esta noche nosotros no vamos a estar hablando simplemente de teología complicada, vamos a estar hablando de teología aplicada a la vida de la iglesia. Y yo creo que eso es importante en un momento cuando Dios está moviendo su mano sobre nuestro continente, porque si hay algo que la iglesia del siglo XXI necesita recobrar es el entendimiento de la soberanía de nuestro Dios sobre todos los asuntos de los hombres. Si Dios no fuera soberano, yo no me montara tranquilamente en un avión a 35,000 pies de altura con un piloto de quien yo conozco absolutamente nada. No sé dónde se entrenó, no sé si fue buen estudiante, no sé si apenas pasó su examen, no sé quién examinó el avión la última vez, no sé si fue un buen mecánico, un mal mecánico, no sé si el mecánico estaba de buen humor, de mal humor, y montarte en un avión de esos a tal altura sin conocer absolutamente nada de lo que acabo de mencionar requiere un acto de fe, y la única manera de yo poder hacer eso en tranquilidad es saber que por encima
del entrenamiento del piloto y del el técnico, ¿verdad? El mecánico que pudiera haber arreglado el avión, está la fidelidad y la soberanía de mi Dios. Es así de práctica este concepto. Yo creo que mucha gente piensa en la soberanía de Dios y cree que la entiende. Y algunos quizás la entiendan, pero yo creo que más que eso, la mayoría no la comprenden o no quisieran aceptarla por lo que realmente implica. Yo creo que otros dicen entenderlo y explicarlo, pero mayormente encuentran aplicación cuando tiene que ver con la vida de otra persona. Algo le pasa a alguien y por severo que sea el incidente ocurrido, si tiene que ver con otro, usualmente el creyente se vuelve a su otro amigo que está al lado o hermano y le dice, bueno, Dios es soberano. Pero cuando tiene que ver con él se le olvida por completo la soberanía de Dios. Ahora, hay algunos pocos que la entienden y la viven. Y esas vidas están caracterizadas por una serenidad en medio de las peores circunstancias. Soberanía es uno de los atributos de Dios que habla acerca del poder y el derecho que Dios tiene de llevar a cabo su voluntad, todos sus designios, todos sus decretos, sin haber consultado a ninguna otra persona y sin quien haya persona alguna que lo pudiera cuestionar. Es el atributo que le permite a Dios ser Dios. Es el atributo que permite que Dios pueda cumplir sus promesas. Si Dios no fuera soberano, si Dios no controlara todos los eventos de su universo, Él no pudiera garantizar el cumplimiento de ninguna de sus promesas. Porque el cumplimiento de sus promesas implica que independientemente de cuál sea el curso que el mundo tome, aquello que Él ha prometido ha de acontecer justamente porque Él controla hasta el más mínimo detalle el movimiento de cada ser humano, de cada criatura y de cada creación en su universo. Y si Dios no puede hacer eso, Él no puede prometer y garantizar sus promesas. Ahora, lo interesante es que nos gustan sus promesas, pero no tanto su soberanía. La soberanía de Dios, junto con su providencia, habla de que Dios, desde toda la eternidad pasada, ha orquestado pasivamente o activamente todo cuanto ha de acontecer, incluyendo lo que está ocurriendo esta noche y todos los desperfectos que han ocurrido o mal funcionamiento electrónico que hemos tenido durante el fin de semana. Entender eso y vivir eso tiene implicaciones para la vida práctica. El grado de paz con la que un creyente vive está directamente relacionado a cuánto él entiende, acepta y vive en su vida diaria la soberanía de Dios. La calidad de nuestras oraciones están relacionadas al entendimiento de la soberanía de Dios. Lo vamos a ver hoy. La clase de peticiones que nosotros hacemos en nuestras oraciones dependen de cuánto la soberanía de Dios ha sido impregnada en mi mente. Y cuando tú miras el mundo, tú te das cuenta que hay dos grupos de personas. Aquellos que hoy decimos que Dios es soberano y le llamamos Señor, y aquellos que hoy no le llaman de esa manera, pero que un día doblarán sus rodillas y confesarán con sus lenguas que Cristo Jesús es Señor para la gloria de Dios Padre. Cuando tú miras la historia de la iglesia primitiva, como vamos a hacer esta noche, por lo menos un evento de esa historia, tú te percatas de que esta iglesia conoció a un Dios soberano y que ellos han dejado evidencia de que ellos confiaron completamente en la soberanía de Dios.
Yo creo que muchas veces tú puedes conocer mucho acerca de una persona por la manera como esa persona ora, y eso es lo que nosotros vamos a ver en el día de hoy cuando leamos el texto que estamos a punto de leer. Vamos a conocer acerca de esta iglesia simplemente por la manera como esta iglesia oró en este momento dado de su historia. Para introducirte el evento, déjame mencionar brevemente que en el capítulo 4 del libro de los Hechos, tú encuentras a Pedro y a Juan predicando y siendo opuestos, están enfrentando oposición de parte del Sanedrín, y como la tarde ya era, o el día estaba muy avanzado, lo tomaron, lo apresaron, lo metieron en la cárcel, pasaron una noche en la cárcel, al otro día lo cuestionaron, al día siguiente le advirtieron que no volvieran a predicar en el nombre del Señor Jesucristo, y le dejaron ir, y no sin antes ellos oír. Es que hay un problema con esa advertencia, y es que no podemos dejar de predicar acerca de lo que hemos visto y oído. Y el incidente entonces el texto que vamos a leer esta noche comienza justamente al día siguiente cuando ellos fueron liberados, y esto es lo que yo quiero que leamos del libro de los Hechos capítulo 4 a partir del versículo 23 al 31. Cuando quedaron en libertad, fueron a los suyos y les contaron todos los que los principales sacerdotes y los ancianos le habían dicho. Y al oír ellos esto, unánimes alzaron la voz a Dios y dijeron: oh Señor, tú eres el que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. El que por el Espíritu Santo, por boca de nuestro padre David, tu siervo, dijiste: ¿por qué se enfurecieron los gentiles y los pueblos tramaron cosas vanas? Se presentaron los reyes de la tierra y los gobernantes juntaron a una contra el Señor y contra su Cristo. Porque en verdad en esta ciudad se unieron Herodes, Poncio Pilato, juntamente con los gentiles y los pueblos de Israel, contra tu santo siervo Jesús, a quien tú ungiste, escucha ahora, para hacer cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado que sucediera. Y ahora, Señor, considera sus amenazas y permite que tus siervos hablen tu palabra con toda confianza, mientras extiende tu mano para que se hagan curaciones, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Después que oraron, el lugar donde estaban reunidos tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valor. El texto que acabamos de leer muestra cómo se vive cuando confías completamente en un Dios soberano. La confianza en la soberanía de Dios afecta tu vida de oración. La confianza en un Dios soberano afecta cómo tú interpretas la Biblia. Afecta cómo tú entiendes los acontecimientos que están ocurriendo a tu alrededor. Afecta la manera como tú testificas. Afecta los resultados de la oración. Y afecta incluso la manera como tú vives en relación a la comunidad alrededor. Pedro y Juan salieron de la presencia de los miembros del Sanedrín y fueron inmediatamente a reportar a los suyos una representación de la iglesia, todo cuanto había ocurrido. Estamos seguros que les reportaron de las amenazas que recibieron, la advertencia de que no hablaran más en el nombre del Señor Jesucristo. Y ahora, ¿cuál sería la conducta a seguir? Y yo no sé exactamente, ¿verdad?, lo que cada uno pensaría, pero por un momento yo quiero que hagas el ejercicio. En la noche de ayer, el pastor Carlos Contreras y otro de sus pastores, Abelardo, estuvieron predicando, fueron encarcelados, fueron dejados libres esta mañana y vinieron ahora y reportaron a la iglesia las advertencias y las amenazas incluso de que no volvieran a predicar contra el Señor Jesús. Y yo quiero que te imagines ahora la gama de consejos que probablemente habría en este grupo. Yo creo que algunos simplemente dirían: ¿y entonces qué hacemos? Yo creo que otros dirían: dejemos pasar algunos días a ver si se enfrían las cosas. Creo que otros dirían, por lo menos en dominicano, cuidado.
el Señor nos está dando una señal y nos mandó a que fuéramos mansos como la paloma, pero que sea prudente y astuto como la serpiente. Otros yo creo que dirían, bueno, pastor, pero tengamos nuestras reuniones en privado. Yo creo que otros dirían, bueno, fulano, ve a ver, háblate con los abogados, a ver qué nos recomiendan. Yo creo que algunos dirían, mira, fulano está bien conectado con el gobierno, habla con él, a ver si él piensa que es una pura amenaza o si debiéramos tomarlo en serio. Otros yo creo que dirían, esto yo creo que es una advertencia del Señor para que no sigamos andando allá afuera y predicando. Otros dirían, como yo he oído acerca de mí mismo, es que el pastor no se calla, uno se lo dice, pero él no hace caso. Creo que otros no dirían nada porque eso es lo que ellos piensan hacer, decir nada. Pero cuando tú miras la iglesia primitiva, tú de repente descubres qué fue lo que ellos hicieron. Esa es la pregunta, ¿cómo respondió la iglesia primitiva? Porque nosotros no necesariamente estamos inmunes de persecución en un futuro cercano. Y esto es lo que la iglesia hace. La iglesia corrió al trono de la gracia, como lo vamos a ver, porque esa iglesia entendió que desde allí es donde se dirigen todos los eventos de la humanidad. Desde el trono de la gracia es de donde se controla todo cuanto ha de ocurrir en la historia pasada, presente y futura. Y la iglesia oró de una manera, pero para orar de esa manera como esta iglesia oró, hay que conocer a Dios como esta iglesia le conoció, y hay que vivir una vida de comunidad y de intimidad con Dios como ellos la vivieron. Todo eso es como la introducción a mi mensaje. Mi mensaje comienza ahora. Punto número 1. La confianza en un Dios soberano afecta tu vida de oración. Versículo 24. Al oír ellos esto, unánimes alzaron la voz a Dios y dijeron. Nota lo que no hicieron. No temieron, oraron. No cuestionaron, oraron. No dudaron, oraron. No se dividieron en diferentes opiniones, unánimes alzaron la voz, sino que oraron. No se escondieron ante las amenazas, no mermaron, oraron. Hubo en ellos un solo sentir, una sola voz, un solo clamor, un solo entendimiento, una sola manera de entender cómo afrontarían los riesgos y una sola resolución a continuar. Unánimemente alzaron la voz y dijeron, oh Señor, tú eres el que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. ¿Tú notaste cómo comienza la oración? Oh. Esa palabra corta habla volúmenes de cómo ellos estaban entendiendo a quién se dirigían. Tú no hablas con tu igual y le dices, oh Miguel. No. El oh va seguido de una palabra que te dice que esta iglesia sabía a quién se dirigían. Oh Señor. Si lo piensas en hebreo sería como, oh Adonai. Adón es Señor y luego el sufijo I le agrega el supremo Señor. Oh Supremo Señor. Si lo piensas en griego, kurios, el título que el César tenía, oh Señor soberano, eso es lo que está en la mente de esa gente. Y con eso, en ese principio de oración, ellos colocaron a Dios en su lugar y a ellos al pie de dicho trono. Pusieron al Creador donde le corresponde estar y a la criatura al pie del Creador.
Tú eres quien hiciste el cielo y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay. Y si tú lo hiciste, el hacedor tiene derecho sobre lo hecho, de manera que nosotros estamos a punto de hablarte y decirte algunas cosas y considerar algunas amenazas, pero nosotros sabemos quién tiene el derecho sobre todo esto que te vamos a hablar, porque tú eres el hacedor de todo cuanto existe y el hacedor tiene derecho sobre lo que hizo. Reconocer a Dios como hacedor de todo cuanto existe reconoce que nosotros somos criaturas y Él es creador. Hermanos, cuando la palabra de Dios nos invita a entrar al trono de la gracia con toda confianza, eso es una verdadera invitación. Pero el cristiano moderno ha entendido eso, y lo he visto más de una vez, como una invitación a entrar trivialmente, superficialmente, con una familiaridad, como si este no fuera el trono de Dios, y esa no es la confianza que se nos está diciendo que debiéramos depositar. Tú debes venir con toda confianza, porque tú sabes que quien está sentado en el trono ha pagado por tu salvación, porque va a escuchar tus oraciones, porque va a responder tus oraciones, porque lo va a hacer de la mejor manera posible, porque va incluso a responder tus oraciones mejor de lo que tú pudieras pensarlo o imaginarlo. Ten confianza con quien tú hablas, porque Él es el Señor sentado en el trono. Esta gente lo entendió de esa manera, los puritanos lo entendieron de esa manera, los reformadores lo entendieron de esa manera. Esa es la confianza que yo tengo, que yo sé quién está sentado ahí y cómo Él va a responder. Y esto es como esta oración comienza. Oh Señor, tú hiciste el cielo y la tierra y todo lo que en ellos hay. Tu confianza en la soberanía de Dios afecta tu vida de oración. Número 2, la confianza en un Dios soberano afecta cómo tú interpretas las Escrituras. Cuando ellos continúan orando, ellos ponen de manifiesto algo más. Escuche, versículos 25 y 26. Refiriéndose a Dios, el que por el Espíritu Santo, por boca de nuestro padre David, tu siervo, dijiste: ¿por qué se enfurecieron los gentiles y los pueblos tramaron cosas vanas? Se presentaron los reyes de la tierra y los gobernantes se juntaron a una contra el Señor y contra su Cristo. Esto es una cita del Salmo 2. El Salmo 2 fue compuesto por David, pero ¿tú entendiste cómo ellos entendieron las Escrituras? David fue simplemente el lapicero de Dios, el que por el Espíritu Santo, por boca de nuestro padre David, dijiste. Esto que estamos citando en el Salmo 2, no lo dijo David, lo dijiste tú, pero lo dijiste a través de David, de tal forma que ellos nos están presentando ahora a un Dios revelador, inspirador de las Escrituras. La Nueva Traducción Viviente lo tiene de esta manera. Hace mucho tiempo tú, Dios, hablaste por el Espíritu Santo mediante nuestro antepasado David, tu siervo, y dijiste. Tú hablaste, no David, tú. La confianza en la soberanía de Dios afecta cómo interpreta las Escrituras. ¿Por qué estaban tan enojadas las naciones? Dice la Nueva Traducción Viviente. ¿Por qué perdieron el tiempo en planes inútiles? Los reyes de la tierra se prepararon para la batalla, los gobernantes se reunieron en contra del Señor y en contra de su Mesías. La conspiración de las naciones vanas de las que David habló en el Salmo 2 fueron consideradas por Dios inútiles, vanas. ¿Por qué? Porque nada de lo que ellos tramaron produciría los resultados de su trama, porque Dios es quien determina los resultados de lo que el hombre trama. Es vana, es inútil. Esta iglesia conoció a un Dios y le oró a un Dios que ellos consideraron Señor y por tanto soberano. A un Dios que ellos consideraron creador y por tanto omnipotente. A un Dios que ellos consideraron revelador y por tanto inspirador de las Escrituras.
La manera como yo entiendo y recibo las Escrituras afecta la calidad de discípulo que yo soy. El apóstol Pablo le escribe a los tesalonicenses y en el primer capítulo de la primera carta le dice cómo su fe es tan conocida a través de todo el mundo alrededor, en Macedonia, en Acaya y aún más allá. Pero en el próximo capítulo le dice la razón por la que ellos fueron conocidos de esa manera. Y le dice, porque cuando recibiste la palabra de Dios, la recibiste por lo que verdaderamente es la palabra de Dios y no la palabra de los hombres. Esta iglesia no simplemente recibió estas escrituras como escritas por David y algunos más, sino que las recibieron como que Dios era el autor. Y esta iglesia antes, ellos no han pedido nada todavía, están orando, pero no han pedido nada, pero antes de pedir ya ellos nos revelaron a qué clase de Dios le estaban orando. La confianza en un Dios soberano afecta, en primer lugar, tu vida de oración, afecta la manera incluso como tú interpretas las Escrituras. En tercer lugar, la confianza en un Dios soberano te enseña a pensar teológicamente y por tanto afecta la manera como tú interpretas los acontecimientos de la vida. Escucha cómo esta iglesia tomó lo que había ocurrido. Por un momento, piensa que tú estás en el primer siglo. Piensa por un momento que tú has oído de Jesús, has oído de su enseñanza, has oído de la persecución, pero piensa que tú no estás en Jerusalén, tú estás un poco retirado, por tanto no tienes los detalles últimos de lo que ocurrió ese fin de semana. Y de repente tú un día abres el periódico, si hubiese habido uno, y tú comienzas a leer que el viernes anterior Pilato y Herodes y los judíos y los gentiles se reunieron y clavaron a este buen hombre. Tú dirías, wow, ¿cómo va a ser? ¿Cómo es posible? Terminó este movimiento, la cabeza la han eliminado, han decapitado el movimiento. Escucha cómo la iglesia entendió lo que pasó ese fin de semana. Versículos 27 y 28, porque en verdad en esta ciudad se unieron tanto Herodes como Poncio Pilato, juntamente con los gentiles y los pueblos de Israel, contra tu santo siervo Jesús, a quien tú ungiste, escucha ahora, para hacer cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado que sucediera. Esta iglesia entendió. No. Pilato, Herodes, los judíos, los romanos, sí es verdad, ellos tramaron, pero al final la trama terminó haciendo justamente lo que Dios había planificado que ocurriera y lo planificó desde toda la eternidad pasada. La palabra de Dios nos ayuda a entender que Cristo fue el Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. El mundo no había sido creado, Adán y Eva no habían caído y ya en la mente de Dios había todo un plan que incluía la creación del mundo, la caída de Adán y Eva, la redención del mundo por medio de su Hijo y al final entonces esto es lo que aconteció en ese fin de semana. Tramaron contra el siervo de Dios, su Hijo, el unigénito, pero lo que hicieron fue en vano. ¿Por qué fue en vano? Porque lo que ocurrió en la cruz fue algo que Dios había predeterminado que ocurriera. Lo que ocurrió en la cruz hace 2000 años terminó produciendo exactamente lo que Dios había entendido que debía ocurrir. Dios permitió, escúchame, Dios permitió que hombres malvados, que el pecado de hombres malvados se llevara a cabo para que a través de la iniquidad de hombres malvados Él pudiera perdonar los pecados de sus elegidos. ¿Te imaginas eso? Deja el pecado de Pilato, el de Herodes, los judíos y los gentiles. Déjalo operar, déjalo clavar a mi hijo. Después que claven a mi hijo, después que derroten a mi hijo, yo le voy a demostrar cómo la derrota es mi victoria.
Y le voy a demostrar que lo que ellos pensaron fue su victoria, fue su derrota. Yo voy a usar el pecado de ellos para perdonar el pecado de los míos. Si eso no es soberanía, si eso no es sabiduría, si eso no es poder, si eso no es control, yo no sé lo que es entonces. Dios planificó la cruz desde toda la eternidad para hacer exactamente lo que su plan de redención ha llevado a cabo. De hecho, el apóstol Pablo nos deja saber cuando escribe a los romanos quién en último caso clavó a Jesús. Desde la época de Aristóteles nosotros hemos distinguido lo que es el instrumento o la causa instrumental de algo y la causa o instrumento final de algo. Los judíos, los romanos, Herodes, Pilato fueron la causa inmediata o instrumental de la crucifixión de Jesús, pero la causa final fue Dios Padre. Y Pablo explica eso de manera abundantemente clara en Romanos 3, del versículo 24 en adelante, cuando habla de que Dios exhibió a su Hijo públicamente. Dios hizo eso, como propiciación. Una palabra traída del mundo pagano que implica aplacar la ira de un Dios airado, en este caso airado contra el pecado. Dios Padre exhibió a su Hijo públicamente para aplacar la ira que él tenía contra el pecado, porque con anterioridad, dice Pablo, había pasado por alto los pecados de los hombres, pero no más. En este tiempo, por medio de la gracia, Dios exhibió a su Hijo. ¿Para qué cosa? Para que él pudiera mostrar al mismo tiempo su justicia, reivindicar su justicia que había sido violado, y al mismo tiempo, al reivindicar su justicia, él ser el que justifica a los pecadores. ¿Te imaginas qué clase de Dios tú sirves? Que él clava a su Hijo, reivindica su ley, reivindica su justicia, y al mismo tiempo él se constituye en la persona que reivindica o justifica al pecador. Concebida la cruz en la eternidad pasada en la mente de Dios, lo que él pone en marcha es un plan que incluye la creación del planeta, que incluye una caída, una redención, e incluso incluye el entretejer la historia de pueblos paganos con la historia del pueblo hebreo para hacerla culminar en un lugar llamado Gólgota. La historia del imperio de Egipto la tenemos ahí. Se levantó Egipto y el pueblo hebreo en medio de ellos. Y luego posteriormente tú tienes los diferentes imperios, el imperio asirio, el imperio de Babilonia, el imperio persa, el imperio de Grecia, el imperio de Roma, y al mismo tiempo la historia del pueblo hebreo entretejida con esta otra historia, y llegada a la plenitud del tiempo, Dios hizo culminar ambas historias, la historia del pueblo hebreo con la historia de los pueblos paganos, en un lugar llamado el Gólgota. La cruz es el clímax de la historia de la humanidad. La cruz es el timón de la historia de los hombres. Concebida la cruz, Dios puso en marcha un plan, y las manecillas de su reloj comenzaron a moverse, por así decirlo, hasta que se juntaron a las 12 del día en un lugar llamado el Calvario. De eso es que Pablo habla a los Gálatas cuando le dice: pero cuando vino la plenitud del tiempo, pleró es la palabra en el original, el tiempo perfecto, el tiempo culminado, el tiempo pleno, donde ya no faltaba más cosa que entretejer, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. El reloj de Dios se mueve con exactitud impresionante. Si sus manecillas hacen mover las manecillas del resto de la vida de los hombres, eso es como es. La plenitud del tiempo habla de el tiempo maduro de Dios, cuando todos los momentos de la historia entretejidos culminaron para producir la cruz. Cuando Cristo vino y se encarnó y murió en una cruz, su crucifixión no fue accidental. Diríamos en inglés was purposeful, fue
llena de propósito. No fue casual, no fue sorpresiva, no fue imprevista, no fue fortuita. Cristo mismo la anunció a sus discípulos 3 veces. La cruz fue providencial y eficazmente preparada para ese mismo tiempo. Por eso Jesús hablaba con cierta frecuencia y decía: mi hora no ha llegado. Mi Padre y yo tenemos un reloj y mi hora no ha llegado. La plenitud del tiempo no ha llegado. Los acontecimientos no se han cumplido. Todavía el tiempo no está maduro. Las manecillas se están moviendo, pero la hora todavía no ha llegado. La noche antes de su crucifixión, Cristo encuentra, sus discípulos lo encontraron para él, un aposento alto. Él sube y en una oración intertrinitaria entre el Hijo y el Padre, Cristo le dice: Padre, ha llegado mi hora. Ahora sí, Padre. La hora de mi glorificación. Glorifica tú al Hijo como yo te he glorificado a ti. La crucifixión de Cristo representó el clímax de todos los pensamientos de Dios, de todos los propósitos de Dios, de todos los planes de Dios, de todos los caminos de Dios, de todas las intenciones de Dios, de todas las motivaciones de Dios. La cruz de Cristo es el timón de la historia. Si Dios escribió su drama antes de crear el mundo, nosotros somos los actores del drama y nosotros estamos viviendo eso en el teatro de nuestro planeta, y la historia fue movida hasta ese momento. Eso habla de un Dios soberano, creador, omnipotente, revelador, inspirador de las Escrituras, orquestador de todos los eventos de tu historia y la mía. Si Dios Padre revela que 2 pajarillos no pueden caer al suelo sin su consentimiento, ¿qué hace el cristiano cuando vuela preocupado si el avión va a llegar o no va a llegar? Eso no lo determina ni la línea aérea ni el piloto. Lo determina mi Dios. Porque todos mis días han sido contados antes de que uno solo de ellos llegara a ser. Y si ese no es mi día, no será mi día. Los gobernantes de la tierra han conspirado, dice David en el Salmo 2, y han fracasado. No sé si alguna vez tú has tramado algo contra alguien. Probablemente, en algún momento, aún sea en tu niñez o tu adolescencia, al final tramas en vano. Porque el resultado final lo controla Dios. Quizás hay alguien que está tramando algo contra ti en este momento. Está tramando en vano. Porque la decisión final de dicha trama se determina en el trono de Dios. Alguien que esté maquinando. Ten paz. Ten paz, que nada va a ocurrir que nuestro Dios no haya permitido. Tú puedes descansar. Tu historia está escrita. Tú y yo solamente describimos o descubrimos qué fue lo que Dios escribió. A la edad de 11 años y medio, mi padre recibió mi diagnóstico de diabetes. Yo descubrí ese día que estaba en mi historia eso. Como he descubierto otras cosas. Y dependiendo de cómo tú entiendas y aceptes esa realidad, así será tu oración. Escucha esta iglesia orando. Ya presentó a Dios como ellos lo entienden, ese Dios soberano, orquestador, providencial. Versículo 29. Y ahora, Señor, ahora que te reconocimos como creador, soberano, revelador, orquestador de los eventos, ahora, Señor, considera sus amenazas. Considera sus amenazas y no permita que nada nos ocurra, Señor. No. Considera sus amenazas pero no los recibo, Señor. No. Considera sus amenazas y destruye el enemigo. No. Y permite que tus siervos hablen tu palabra con toda confianza. ¿Y con ellos qué hacemos? Ese no es mi problema.
Mi problema es que no me quieren dejar hablar, me están evitando que hable, me están prohibiendo que hable, y yo le estoy pidiendo a Dios que me dé más denuedo, más valor, para que yo pueda hablar la palabra con mayor pasión ahora. Y mientras tanto, tú extiende tu mano para que se hagan curaciones, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Considera sus amenazas, Señor. Es como yo me lo imagino de esta manera. Tú nos diste una gran comisión, tú nos dijiste que fuéramos hasta los confines de la tierra, estamos obedeciendo, tenemos una oposición. Considera las amenazas a la luz de la gran comisión. Y entonces, ¿qué hacemos, Señor? Danos más pasión, más denuedo para hablar tu palabra. Nota lo que no hay en la oración. Destruye sus planes. Yo a veces he orado así. Evítanos los peligros. Yo he orado así múltiples veces. Evita cualquier cosa dañina que nos ocurra. Yo he orado así. No hay nada esencialmente malo con esas oraciones. Yo simplemente quiero enfocarme donde esta gente tenía su mente. Nos amenazaron para no hablar, y es de eso que vamos a orar. Danos pasión de nuevo para hablar tu palabra aún más. Tenemos que ir a Judea, Samaria, Jerusalén, Judea, Samaria, hasta los confines de la tierra. Pues danos lo que se necesita para hacer eso. Señor, nosotros hemos considerado tu soberanía, a ti como Dios creador, tú como Dios controlador y orquestador. Ahora considera tú, ese Señor grande, alto, sublime, considera tú sus amenazas, para que tus siervos hablen tu palabra con toda confianza. Y extiende tú tu mano para que ocurran curaciones, señales, prodigios. No para que le quitaran los problemas, no para que le dieran problemas conforme a sus fortalezas, sino que le diera fortaleza conforme a nuestros problemas. Esta gente entendió que si perteneces al reino de los cielos va a encontrar oposición, y que la oposición debe ser parte normal de tu vida diaria. Cristo lo anunció. No sé dónde nosotros tenemos estas expectativas erradas. Cristo dijo: en este mundo tendréis tribulación. Por tanto, andad afanosos. Por tanto, andad ansiosos. ¿Pero qué cosa? Pero en mí tendréis paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy. No la doy como el mundo la da. El mundo la da a través de circunstancias. Yo la doy independientemente de las circunstancias. La manera como esta gente oró mostró su compromiso con la gran comisión, con la expansión del reino de los cielos y con la necesidad de predicar la palabra. Esta iglesia reconoció que el ser odiado del mundo es normal para nosotros. Escucha cómo Cristo lo enseñó en Juan 15, del 18 al 19. Si el mundo os odia, sabéis que me ha odiado a mí antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero como no sois del mundo, sino que yo os escogí entre el mundo, por eso el mundo os odia. En los últimos 20 años nosotros hemos visto una revolución moral, sexual, masiva, que ha sacudido los cimientos de la sociedad. Y muchos de los hijos de Dios se han sentido tan amedrentados por esa ola enorme que viene en contra de nosotros. Y Cristo dijo: pero es que el mundo así es como se va a comportar, así es como se va a comportar contra ustedes, los va a odiar. El apóstol Pedro en el primer siglo le escribió a gente que estaba siendo perseguida, gente que estaba sufriendo, y le dice: hermanos, ¿por qué os sorprendéis del fuego de la prueba como si algo extraño le estuviera ocurriendo? Se está relajando, Pedro. O sea, esta carta es para animarnos, y así es que tú comienzas. Así es que comienza la carta en sus inicios. Hermanos, están en medio del fuego de la prueba, le dice Pedro. Lo que a mí me sorprende es que ustedes están pensando que esto es algo extraño. No, esto es lo que se nos anunció todo el tiempo, que cómo sería. La iglesia primitiva entendió eso y por tanto no se ocupó tanto de que Dios aplacara una cosa que ya le anunció que así sería, sino que pidió por fortaleza para hablar su palabra aún con más de nuevo. Escucha a W. Tozer comentando algo acerca de esto.
Dice, la iglesia primitiva no fue simplemente una organización o un movimiento, sino una encarnación ambulante de energía espiritual. Wow. La iglesia comenzó con poder, avanzó con poder y se movió siempre y cuando ella tuviera poder. Cuando ella no tiene poder o no tuvo poder, ella se agachó, se agacha. Cuando la iglesia no tiene poder, la iglesia se agacha para encontrar seguridad y para comenzar a conservar sus ganancias. Pero sus bendiciones fueron como el maná del cielo. Cuando la iglesia trata de mantener, de retener su bendición para el día siguiente y no la comparte, entonces le crecen gusanos y se pudre. Wow. En la historia de la iglesia, cada retorno hacia el poder del Nuevo Testamento ha marcado un nuevo avance en algún lugar, y cada disminución de poder ha visto el surgimiento de algún nuevo mecanismo para conservarse y defenderse. Y Tozer agrega que es la iglesia que está dispuesta a morir al estándar del mundo la que conoce el poder de la resurrección de Cristo. La iglesia podría ser envidiada por la profundidad de sus relaciones amorosas o por su gozo espontáneo. Quizás sea odiada y perseguida por su estilo de vida revolucionario que expone los valores superficiales y el egoísmo destructivo de la sociedad a la cual ella busca servir. Pero esa iglesia ciertamente nunca será ignorada. Déjame interpretar un poquito a Tozer para aquellos de nosotros que fuimos más lentos. Tozer en esencia está diciendo que la iglesia primitiva estaba llena del poder del Espíritu Santo. Siempre y cuando ella contó con el poder del Espíritu, esa iglesia creció, avanzó, se movió, pero que cuando esa iglesia perdió la unción del Espíritu de Dios, esa iglesia se agachó para esconderse y encontrar seguridad. Pero que cuando esa iglesia se escondió para retener lo que ella pensaba eran sus bendiciones, las bendiciones fueron como el maná, le crecieron gusanos y se pudrieron. Porque nunca se le dio a la iglesia bendiciones para retenerlas. Yo le hablé a la IBI hace 2 o 3 semanas justamente de esto mismo. Y luego decía que solamente esa iglesia que ha muerto a los valores del mundo, que no le interesa el estándar del mundo, que no vive mirando hacia afuera para ver lo que el mundo está haciendo o cómo vive, esa es la única iglesia que puede experimentar el poder de la resurrección. Y que esa iglesia entonces cuenta con el favor de Dios. Y dice Tozer, esa iglesia puede ser que la gente le sorprenda la profundidad de sus relaciones. Puede ser que esa iglesia sea odiada, puede ser que sea rechazada. Lo que esa iglesia nunca será es ignorada por el impacto que esa iglesia estaría causando en sus alrededores. La iglesia primitiva la persiguieron, la rechazaron, la odiaron, la acusaron, nunca la ignoraron. Era imposible. La ola de impacto era demasiado grande y fuerte. Número 4, la confianza en la soberanía de Dios afecta los resultados de nuestra oración. Versículo 31. Después que oraron, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos ellos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valor. Oraron, tembló el lugar. Ese es el primer resultado de la oración. Esto es como un recordatorio de lo que pasó en Pentecostés. Este no es un segundo Pentecostés, pero en el primer Pentecostés ocurrió algo similar, algo de ruido, algo de sonido. Ahora imagínate esta iglesia ahora bajo esta predicación que tiemble porque Dios se haga presente en medio nuestro. Dios le dio a su iglesia y le da de vez en cuando todavía recordatorios visibles o auditivos acerca de su presencia en ese lugar. Y yo creo que eso es lo que él estaba haciendo aquí. Él estaba tratando de causar una huella en su memoria que ellos pudieran recordar de cuando un día ellos terminaron de orar y al final de la oración el lugar tembló. Dios tiene diferentes maneras de aumentar nuestra fe y en ocasiones estas manifestaciones auditivas, visibles,
son una de esas maneras de aumentar nuestra fe. El segundo resultado de la oración fue que ellos fueron llenos del Espíritu Santo. Nosotros decíamos en uno de los paneles, o somos controlados por la carne o somos controlados por el Espíritu. Y cuando la palabra de Dios nos dice ser llenos del Espíritu en Efesios 5:18, en esencia lo que nos está diciendo es ser controlados por el Espíritu. El llamado a la mujer someterse al hombre es después del llamado a ser llena del Espíritu. 5:18, ser lleno del Espíritu. 5:23, someteos a vuestros maridos. Tú no te puedes someter a tu marido como en el Señor a menos que el Espíritu no te esté controlando. El marido no puede amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia a menos que él esté siendo controlado por el Espíritu. Mi responsabilidad es caminar dependiente del Espíritu, y el Espíritu produce el fruto no de Miguel Núñez sino del Espíritu, que es ¿qué cosa? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. La ausencia de esas cosas habla de falta de llenura. Y la llenura es la responsable de que esas cosas afloren en mí. El apóstol Pablo le hablaba a los efesios y le ayudaba a entender la necesidad de vestirse del nuevo hombre y desvestirse del viejo hombre. Y en 4:22 al 24 le dice que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, os despojéis del viejo hombre. Eso me toca a mí. Os despojéis del viejo hombre. En vista de lo que ya Cristo hizo, en vista de lo que ya Cristo ha logrado, en vista del Espíritu Santo que ahora se te dio y mora en ti, ahora os despojéis del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos, y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente y os vistáis, eso me toca a mí, del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Hay cosas a las que tengo que renunciar para que Dios venga y termine de llenarme con su Espíritu. La iglesia primitiva supo hacer eso. ¿Y cómo yo hago eso como pastor? Yo decía en el panel anterior, yo necesito considerar mi igualdad como pastor como algo a lo que yo no me voy a aferrar, o como diácono, o como líder de grupo, o como líder de adoración, o como maestro de escuela dominical. No puedes aferrarte a esos derechos, privilegios, sino que tienes que convertirte en un siervo como Cristo lo hizo. Y morir a ti mismo como el Señor Jesús lo hizo, no en términos físicos, porque Dios no nos está pidiendo morir para nuestra salvación, pero en términos espirituales tú mueres a ti mismo para que Cristo pueda vivir en ti. Y el próximo resultado de la oración, de orar con confianza en un Dios soberano, fue que hablaron la palabra de Dios con denuedo. ¿No fue eso lo que pidieron? Y eso fue exactamente lo que recibieron. La respuesta no se hizo esperar. Hablaron la palabra de Dios con denuedo. La llenura del Espíritu resultó en una ausencia de temor. Había una ausencia de temor en cuanto a la persecución, en cuanto a los encarcelamientos, en cuanto aún si fueran crucificados, la posibilidad de ser crucificados estaba ahí porque se lo hicieron a su Señor, y un siervo no es mayor que su Señor. Nuestro grado de llenura muchas veces habla, o nuestro grado de temor muchas veces habla de nuestro grado de llenura. Tozer decía que el temor es de la carne y el pánico es del diablo. De donde no viene una cosa ni la otra, es de arriba. Lo que viene de arriba es denuedo para predicar su palabra, valentía para vivir la vida tranquila, confiando en Dios. Hermanos, yo estoy seguro que a todos nosotros nos hace falta orar más, comenzando conmigo, yo sé. Pero yo creo que hay algo que todavía a la iglesia le hace más falta que orar más. Y es confiar más. Porque es verdad que podemos orar más, debemos orar más.
Pero la mayoría de los hijos de Dios oran y oran y oran, y después de orar siguen tan ansiosos como antes de orar. ¿Sí o no? La iglesia necesita confiar en ese Dios soberano que esta iglesia conoció. Este Dios soberano en control de todas las cosas que ocurren a su alrededor, en su entorno, en su familia. Hermanos, por experiencia personal yo le puedo decir que en ocasiones yo he experimentado cierto grado de temor. Pero revisando la experiencia posteriormente había una sola razón para experimentarlo. Cuando mi vista fue desviada del Dios soberano, del Cristo soberano, a las circunstancias vividas. Tú puedes ver eso en la palabra de Dios. Elías degolla 450 profetas de Baal y luego le sale corriendo a una sola mujer. Y se llenó de temor. Hermanos, los hombres pueden tramar contra ti, los hombres pueden planificar contra ti, los hombres pueden planificar quitarte la vida. Tú puedes estar seguro que nada de eso ha de acontecer si el cielo no da el permiso para que acontezca. Nosotros necesitamos aumentar la confianza en este Dios. ¿Tú piensas que Martín Lutero llegó a hacer lo que hizo con poca confianza en Dios? ¿Cómo tú te levantas hace 5 siglos atrás en contra de todo el poderío de la iglesia y en contra de todo el poderío civil? Un solo hombre los enfrenta y logras conquistar las cosas que conquistaste. Tú solamente puedes hacer eso si verdaderamente tú has confiado en un Dios soberano como esta iglesia le conoció. En un momento dado, cuando Martín Lutero fue citado a la dieta de Worms, en nombre de la asamblea, donde él iba a ser enfrentado para que se retractara, alguien le dijo: Martín Lutero, recuerda a John Hus, recuerda a John Hus, recuerda a John Hus. Le dieron un salvoconducto y después que llegó lo quemaron en la hoguera. Y Lutero dijo: aunque hayan tantos demonios como Texas en Wittenberg, donde él vivía, yo voy a Worms. Y Martín Lutero llegó el día, se paró ahí un miércoles en la noche del 17 de abril de 1517. Y a Martín Lutero le hicieron 1 o 2 preguntas. Los escritos que están a tu lado representan tus libros, tus tesis, ¿sí o no? Sí. ¿Te retractas o no? Y Martín Lutero se llenó de cierto temor. Y ante cientos de personas y de autoridades, Martín Lutero pidió 24 horas más. Y esa noche él se fue a su celda solo. Escucha la oración de Lutero. Dios Todopoderoso. ¿Tú crees que él conoce a Dios? Y eterno. ¿Qué cosa tan vil es el mundo? ¿Cómo se abren en él las bocas de los hombres? ¿Cuán pequeña es la confianza de los hombres en su Dios? Qué débil y temerosa es la carne, y qué poderoso y activo es el diablo con sus apóstoles y sabios del mundo. Cuán pronto abandonaron las cosas celestiales y corren a su perdición, yendo a los infiernos por el mismo ancho camino que los impíos y la muchedumbre del mundo. Ellos miran solamente lo que es grande y poderoso, magnífico y fuerte ante sus ojos, y lo que tiene apariencia exterior. Si yo hubiera de imitarlos, pronto me vería abandonado y juzgado por el mundo. Dios mío, oh Dios mío, tú solo eres Dios. Dios mío, ayúdame tú. Controla toda la razón y sabiduría del mundo. Ayúdame tú contra toda la razón y sabiduría del mundo entero. Tú debes hacerlo y solo tú, porque la causa no es mía, sino tuya. Por mi persona no tengo nada que ver
con ella, ni tampoco con estos hombres poderosos en el mundo. Yo por mi parte podría tener días tranquilos y quietos en el mundo y vivir sin perturbación. Pero tuya es la causa, Señor, la causa justa y eterna. Ayúdame, oh Dios mío, fiel y eterno. Yo no tengo confianza en ningún hombre. Todo sería en vano, nada me aprovecharía. Todo lo que es carne y confía en la carne es falible y perecedero. Oh Dios, ¿no me escuchas, mi Dios? ¿Estás muerto? No, no puedes morir. Solamente te escondes de tus criaturas. ¿No me has elegido para esta causa, según creo saber de cierto? Te lo pregunto, y si es así, tú debes dirigir mis pasos. Porque nunca en mi vida me habría propuesto oponerme a señores tan grandes y poderosos, y nunca lo hubiera pensado. Pues bien, Dios mío, ayúdame en el nombre de tu Hijo querido Jesucristo, que ha de ser mi protección y mi amparo, mi castillo fuerte, mi poder en la fuerza del Espíritu Santo. Señor, ¿dónde te escondes? ¿Por qué tardas? Tú, Dios mío, ¿dónde estás? Ven. Yo soy pronto hasta perder mi propia vida, paciente como un cordero, porque justa es la causa y tuya es. Y por lo tanto no me separaré de ella ni de ti en toda la eternidad. Así lo resuelvo ahora en tu nombre, porque el mundo nunca podrá constreñir mi conciencia, aunque estuviera llena de diablos. Y no temo, aunque mi cuerpo, que es obra y criatura de tus manos, fuese en esta empresa destruido o despedazado, porque tu palabra y tu espíritu me quedarán. Los enemigos pueden atacar solo el cuerpo, y el alma es tuya, a ti pertenece y pertenece también contigo por toda la eternidad. Amén, Dios mío, ayúdame, amén. ¿Tú crees que él conocía a Dios? ¿Tú crees que él confiaba en Dios? ¿Tú crees que Lutero logró la reforma protestante? Dios, a través de un solo hombre. Y luego los demás. Hermanos, estos son tiempos difíciles, pero no son tiempos para cobardes. Estos son tiempos para hombres que estén dispuestos a continuar aún después de haber visto la amistad traicionada, el honor vencido o vendido, la verdad cambiada, la gloria de Dios trivializada y su palabra comercializada. Y que aún después de ver todo eso, estén dispuestos a decir: primero herido por su causa que silenciado por temor. Antes pobre por mi integridad que comprado por dinero. Prefiero ser rechazado por vivir su verdad antes que ser popular. Doy la bienvenida al quebrantamiento antes que permanecer orgulloso. Y primero muerto antes que negar su nombre, su evangelio, su causa y su gloria. Estos son tiempos para Latinoamérica potencialmente de grandes bendiciones. Quizás tiempos como los de hace 5 siglos atrás, pero los tiempos no van a venir a menos que tengamos hombres y mujeres dedicadas a confiar en un Dios soberano, poderoso, santo, justo, que está detrás de algo que no es nuestro, es suyo, su causa, su gloria, su nombre, como Martín lo entendía. Estos son tiempos para hombres, mujeres, pastores, predicadores, iglesias enteras que rechacen todo lo que no sea conforme a sola escritura, que proclamen la salvación por gracia solamente, que defiendan la doctrina de la justificación por la fe, pero que entiendan que la verdadera fe es rica en obras que dan evidencia y testimonio de su salvación. Que afirmen que verdaderamente a cualquier costo, a cualquier precio, no hay ningún otro nombre debajo del cielo por medio del cual el hombre pueda ser salvo. Y que después nosotros podamos hacer eso, todas y cada una de esas cosas, solamente para la gloria de nuestro Dios. Estos son los tiempos que estamos viviendo.
Ese es el desafío que tú y yo tenemos por delante. No nos podemos amedrentar. Mucha gente ha dado su vida, mucha gente ha dado su sangre. Dios dio a su Hijo y la sangre de su Hijo para que un día Él visitara Latinoamérica, y nosotros ahora no podemos responder mediocremente. Necesitamos responder pidiéndole a nuestro Dios que nos permita predicar la palabra aún con mayor denuedo, independientemente de las circunstancias, las persecuciones, las implicaciones o las consecuencias.